Buenísimo, jóvenes. Bienvenidos entonces a la tercera y última hora de clase de esta semana número 9. Entonces, fíjense, oído al tambor. Nosotros hemos visto tres tipos de gráficas. Una que debe quedar muy clarita y que es que la producción recae en el empresario. Es ese productor que combina capital y trabajo y fabrica bienes o genera servicios, ¿ok? Siempre es la producción que los empresarios están dispuestos a producir y vender de lo que estamos hablando. Como estamos en el corto plazo, siempre vamos a estar hablando de movimientos dentro de la curva de función de producción. Entonces, recuérdense, tenemos una producción, un ingreso generándose del lado de los empresarios. Los empresarios en un momento dado tienen un stock de capital, por eso es que el capital se dice que es fijo, y dependiendo de la combinación que hagan de esa, hasta dónde cubran esa capacidad ociosa, y es decir, hasta dónde contraten trabajo, pues entonces van a estar produciendo en algún punto de la curva de función de producción. Puntualizo, una función significa que se van obteniendo valores dependiendo de cuánto sea K y de cuánto sea L, ¿ok? Nosotros también conocemos una gráfica donde están la oferta agregada y la demanda agregada. La demanda agregada la tenemos con pendiente negativa. ¿Qué hay en esta función? Están los precios, el nivel general de precios y el ingreso. ¿Ok? ¿De qué se trata el enfoque de Keynes? El enfoque de Keynes se trata de lo siguiente. Nosotros vamos a tener una forma de oferta agregada donde es totalmente horizontal. Siempre se le dice a esto el caso extremo keynesiano, ¿ok? ¿Por qué él arranca de un tramo totalmente horizontal? Porque él asume que los precios son constantes, ¿ok? De manera que toda la producción va a depender de lo que la gente quiera, va a depender de la demanda. Por eso para él el enfoque es un enfoque del lado de la demanda. ¿A qué es a lo que apuesta Keynes? A que una política fiscal o una política monetaria, pero mucho más una política fiscal expansiva va a lograr un desplazamiento de la demanda agregada y va a lograr que si la economía estaba en este nivel de producción, ahora esté en un nivel de producción más alto. Obviamente, eso lo que significa es que la economía estaba en este nivel que está aquí y la mayor demanda hizo que las ventas se dinamizaran, que cuando los empresarios veían sus cajas registradoras, resulta que estaba aumentando su facturación, lo primero que ocurre es que empiezan a bajar los inventarios y entonces ellos se dan cuenta que tienen que producir más. Entonces, este jalón por el lado de la demanda jala a la empresa a contratar más mano de obra y a producir un nuevo nivel de bienes y servicios. Por supuesto, el señor Keynes no se podía quedar solamente con esta forma de demostrar que había un crecimiento de la demanda agregada. Él tenía que demostrar realmente qué ocurría. Y entonces fíjense lo que él hace, lo que hemos dicho hasta ahorita, crea una cruz keynesiana
o un modelo de oferta y demanda agregada donde ahora no están los precios, está la demanda agregada y está la oferta agregada. Crea esta línea bisectriz un poco para decir que la oferta agregada siempre va a igualar a la demanda agregada y crea una función de demanda para que quede claro que es del lado del demandante donde se presiona para que ocurra un nivel de equilibrio. Entonces, ¿dónde coinciden la bisectriz con el nivel de la función de producción? Ahí tenemos el ingreso. Fíjense que yo puedo pasar esta línea para acá y decir que este es el ingreso por el lado de la demanda y que este es el ingreso por el lado de la oferta. Generalmente no lo hago para que no haya confusión. Entonces, para que ocurra esto que está aquí, que hace Keynes. Keynes dice, bueno, cualquier movimiento autónomo de los componentes de la demanda agregada va a generar un aumento de el consumo o de la inversión y eso va a generar un nuevo nivel de ingreso. Pero la cosa no queda allí. Como ese ingreso que están recibiendo algunos agentes económicos lo van a gastar y va a generar un ingreso para otros agentes económicos, es decir, lo que ellos van a comprar va a generar un ingreso a otros agentes económicos, ocurre, además de este empuje de suyo del componente, ocurre un efecto multiplicador. Es decir, hay una proporción del ingreso que va a ocurrir por el efecto multiplicador del movimiento autónomo. De manera de que este ingreso completo comprende el movimiento autónomo más el multiplicador. De manera tal que el señor Keynes define que ese nuevo nivel de ingreso tiene el multiplicador y los componentes autónomos. Esta va a ser la forma resumida de ver la ecuación, ¿ok? Y cuando ustedes vean esta ecuación así resumida, perfecto, les va a parecer una maravilla, pero lo importante es que ustedes no olviden que esa ecuación así tan resumidita, tan chévere, tiene detrás que el multiplicador es toda esta fórmula que está aquí cuando es una economía abierta y todos estos componentes cuando del lado del componente autónomo. O sea, los componentes autónomos son todo esto que está aquí. Que si estamos hablando de una economía solamente mixta, es decir, que no tiene sector externo, estas variables no van, ni la propensión marginal a importar tampoco va. Que si estamos hablando de una economía que tampoco tenga al sector público, no van las variables del gobierno que tienen que ver con el gasto y las transferencias y con la tasa impositiva, ¿ok? Entonces, muy importante entender todos estos elementos que están en esta lámina que está aquí, joven. La lámina 17 me parece importantísima para entender de qué es lo que se trata el ASPA keynesiana. ¿Alguien tiene alguna duda? Comentario, pregunta, observación. Muy pendiente de todas las gráficas, muy pendiente de qué es lo que va en el eje de las X, en el eje de las Y, todo eso, ¿sí? Entonces, bueno, como ustedes están entendiendo todo maravillosamente, ahora vamos a pasar al punto de, bueno, ¿qué es lo que mantiene el equilibrio del ingreso? O sea, ¿qué es lo que hace que la economía llegue a la igualdad entre la oferta agregada y la demanda agregada? Y para eso, Keynes, pues entonces, hace el siguiente esquema que ya lo hemos visto, pero obviamente lo vamos a reforzar aquí. Keynes plantea que las empresas son las que generan el ingreso de la economía y las familias destinan parte de ese ingreso al consumo y otra la ahorran.
Entonces empezamos a entender que esto es el flujo circular del ingreso o de la renta, que tenemos unas empresas generando el ingreso, tenemos unos hogares que consumen buena parte de ese ingreso y otra parte la ahorran. ¿A dónde va el ahorro? A la inversión. Al sistema financiero primero para que el sistema financiero lo utilice para invertir, ¿ok? Entonces, eso hace lo que yo les explicaba, que por un lado, el ahorro sea la principal salida de el flujo circular de la renta y la inversión la primera parte, ¿ok? Eso es lo que dice aquí. Como el ahorro es la parte del ingreso que no se consume, se convierte en la única salida posible del flujo circular de la renta cuando tenemos una economía cerrada. De igual manera, la única entrada posible es la inversión por el ingreso que están recibiendo esos propietarios de los bienes de inversión, que son los que se los están vendiendo a los que están invirtiendo. Si esta economía es así cerradita, pues entonces la oferta agregada igual a la demanda agregada va a ser oferta agregada de ingreso, demanda agregada consumo más inversión. Si yo de aquí paso el consumo para acá, ingreso menos consumo va a ser igual a ahorro y entonces obtenemos el equilibrio cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada y cuando el ahorro es igual que la inversión. Eso ya lo hemos dicho, ¿verdad? Ahora lo que sigue es un ejemplo para entender exactamente de qué es de lo que se trata. Por eso es que esta lámina se llama determinación del equilibrio en la economía cerrada. Veamos un ejemplo para establecer cómo se ajusta las diferencias entre la oferta y la demanda agregada para obtener el equilibrio. Entonces, obviamente, vamos a tener unos datos hipotéticos. Por un lado va a estar el ingreso, que es la oferta agregada. Los valores son 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 y 3500. Por otro lado, vamos a tener los valores del consumo. El primer consumo es 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100 y 2400. La inversión planeada, si se acuerdan cuando vimos la inversión, yo le dije, la inversión tiene dos componentes. La inversión planeada, que es I sub 0, más la variación de existencia. Entonces, esa inversión planeada tiene un valor fijo de 500. Cuando yo quiero determinar la demanda agregada, sumo el valor del consumo más el valor de la inversión planeada y me da la demanda agregada. Si ustedes se fijan, el ingreso aquí es 0 y la demanda agregada es 800. ¿Cómo fue posible para los empresarios satisfacer esa demanda agregada? Pues tuvo que recurrir a la variación de existencia. De la variación de existencia tuvo que sacar 800 unidades, ¿sí? Obviamente, lo que está ocurriendo aquí es que la demanda agregada es mayor que la oferta agregada y el mercado no está en equilibrio, ¿ok? ¿Estamos bien con esa primera parte? ¿Qué sigue ocurriendo en la medida que aumenta el ingreso? Obviamente también aumenta el consumo, la inversión en este modelo es una constante y también entonces aumenta la demanda agregada. Aquí, hasta estos niveles de inversión, el empresario está diciendo, caramba, tengo que producir más porque mis inventarios se están desacumulando. Entonces, ciertamente él aquí está produciendo más, pero todavía está en una situación donde la demanda agregada es mayor que la oferta agregada. Llega un punto, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista teórico, en el cual el ingreso va a igualar o la oferta agregada va a igualar a la demanda agregada y ahí el movimiento de la variación de existencia es 0. Quiere decir que la demanda agregada es igual a la oferta agregada.
¿Qué ocurre si el empresario sigue produciendo? Bueno, él va a seguir produciendo, va a seguir aumentando el ingreso, pero ahora la demanda agregada no está aumentando al mismo ritmo y él se da cuenta que los inventarios comienzan a acumularse. Es decir, va a ocurrir una situación donde la oferta agregada ahora es mayor que la demanda agregada. En definitiva, ¿qué es lo que ocurre para mantener el equilibrio? Que no se mantiene una situación de desbalance por el lado de la demanda o una situación de desbalance por el lado de la oferta, porque el empresario se da cuenta que no le conviene esa situación porque deja de vender y entonces o aumenta la producción para, en el caso de que sea la oferta la que está por encima de la demanda agregada, o reduce la variación de existencia, perdón, o aumenta la variación de existencia, o reduce la variación de existencia para poder tener el nivel de equilibrio que se adapte con los niveles de demanda agregada, que repito, son los que llevan la batuta aquí. Entonces, ¿de qué es de lo que se trata la cosa? De lo que se trata la cosa es que el ingreso se va a mover, ¿verdad? Hasta que se logre el equilibrio entre la oferta y la demanda agregada. Si ustedes recuerdan un mercado particular, en un mercado particular había o una situación de escasez cuando la demanda era mayor que la oferta, o había una situación de excedente cuando la oferta era mayor que la demanda. Y para lograr el equilibrio, la variable que se movía era los precios, porque había una puja entre oferentes y demandantes hasta llegar a ese nivel de equilibrio. En el caso de un mundo macroeconómico, acuérdense que ya lo que tenemos es un nivel general de precios, donde están todos los precios de los bienes y servicios. Entonces no es el precio el que se ajusta, ¿ok? Y sobre todo en este modelo de oferta y demanda agregada que estamos asumiendo que los precios son constantes, la variable que se ajusta es el ingreso y la variable que se mueve para darle guía al empresario de que tiene que ajustar el ingreso es la variación de existencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos quedan las gráficas? En el caso de la gráfica de la oferta y la demanda agregada, recuerden, tenemos nuestra función de demanda, nuestra bisectriz, aquí está el ingreso de equilibrio. En ese punto de equilibrio, el ahorro es igual a la inversión. ¿Y qué va a ocurrir? Puede ocurrir una situación donde la demanda agregada sea mayor que la oferta agregada y los empresarios estén reduciendo sus existencias para poder cubrir la demanda. En ese caso ocurre que la inversión es mayor que el ahorro. ¿Cómo lo sabemos, profe? Siempre la inversión pónganla del lado donde está la demanda agregada y el ahorro del lado donde está la oferta agregada. Entonces, aquí se ve fácil porque tienen la gráfica. Aquí se ve que el ahorro está por debajo y la inversión está por arriba. Pero aún no teniendo esta gráfica, aquí también pueden decir que cuando la demanda agregada es mayor a la oferta agregada, la inversión es mayor que el ahorro, guiándose como les estoy diciendo, ¿ok? Y entonces allí, como se empiezan a desacumular los inventarios, las empresas empiezan a producir más. Si estamos en el otro caso, estamos en el caso donde ahora es la oferta la que está por encima de la demanda, ¿ok? Es decir, que de este lado el ahorro es el que está mayor que la inversión, pues entonces los inventarios empiezan a acumularse, están aquí bien acumulados. ¿Qué hace el inventario? ¿Qué hacen los empresarios? Dejan de producir. Entonces, repito, vamos con los aspectos importantes. Vamos con el punto de equilibrio. No, vamos a leerlo como está aquí. Si la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, las empresas venden toda su producción y aún así necesitan recurrir a las existencias o los inventarios para satisfacer la alta demanda. Esto hace que las existencias se reduzcan, el empresario entiende que tiene que producir más, por lo que incrementa el ingreso. Fíjense, así como un empresario no tiene un modelo de oferta y demanda de su mercado para estar decidiendo qué va a hacer,
un empresario menos va a tener un modelo keynesiano ahí en su cabeza para saber qué es lo que va a tener que hacer. Pero lo que sí él va a tener en su negocio es un movimiento de los inventarios que va guiando sus decisiones, ¿ok? Por eso es que al final se logra el equilibrio. Entonces, vamos al la segunda posibilidad. En cambio, si la oferta agregada es mayor que la demanda agregada, las empresas se dan cuenta que la demanda agregada está deprimida porque ven cómo se acumulan sus existencias y eso los lleva a producir menos y por ende se va reduciendo el ingreso. Entonces, en definitiva, las variaciones no deseadas de las existencias, este componente que está aquí, en definitiva, las variaciones no deseadas de las existencias no se mantienen en el tiempo porque la producción y con ella el ingreso se ajustan. De tal manera que una reducción de la existencia resulta en un incremento del ingreso o que una contracción de la existencia genera una contracción del ingreso. Esto será así hasta el punto de equilibrio donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Por eso es que podemos graficar una variable en la que digamos que la inversión de solamente depende del componente autónomo cuando estamos en el equilibrio, porque obviamente en el equilibrio la variación de existencia tiene el valor de 0, ¿ok? Entonces, como ven, este es un modelo donde solamente están el consumo y la inversión. ¿Cómo hacemos en una economía donde están todas las variables? Pues, jóvenes, realmente el principio que se mantiene es el mismo. Recuérdense que cuando estamos hablando de todos los sectores, Dios mío, vamos a ver si algún día bajo esto, ya estamos aquí, pero no quería, era esta, creo. No, esta. Ok. Vamos con esta aquí. ¿Cómo hacemos para la determinación del equilibrio en una economía con todos los elementos? Bueno, lo que hacemos es que del lado de las entradas, ahora incorporamos el gasto, incorporamos las exportaciones. Los gastos son una entrada porque van a parar a los bolsillos de los hogares. Las exportaciones son una entrada porque van a parar a los bolsillos de los exportadores. Y del lado de la salida, incluimos los impuestos de las importaciones. Los impuestos son una salida de ingresos porque son una imputación que le hace el gobierno a los que ganan más rentas y en el caso de las importaciones, pues también son una salida de dinero porque es mercancía que se le ha comprado a empresas de otros países y que obviamente hay que pagar, ¿ok? Como saben, manipulando esta ecuación, como ya lo hemos hecho, llegamos a que la oferta agregada es igual a la demanda agregada cuando las entradas son iguales que la salida. Entonces ustedes se van a guiar exactamente por lo que les acabo de decir. Siempre que las entradas sean mayores que la salida, la inversión y todos los demás componentes son mayores que el ahorro. En ese caso, ¿quién debería ser mayor? ¿La oferta agregada a la demanda agregada o la demanda agregada mayor a la oferta agregada? ¿Quién me lo dice? ¿Quién he dicho yo que es la variable que les va a ayudar a entender dónde está la demanda agregada? ¿Todo el mundo se fue y me dejó hablando sola o hay alguien aquí? A ver, por el chat, ¿quién está vivo aquí conmigo? ¿Quién no me dejó hablando sola? Diga yo. Ay, papá, todo el mundo se fue y me dejó hablando sola. Yo, Isabela. Así me gusta. ¿Quién más? Mi otro yo es Sofía. Muy bien. ¿Quién más? Valentina. Así me gusta. Ok, no me asusten, no me asusten. Ok. Fíjense, jóvenes, no tengan miedo cuando uno pregunta, porque es la forma didáctica de ir entendiendo esto. Yo de repente soy un poco intensa hablando, pero mi intención en ningún momento es intimidar a nadie, sino que vayamos teniendo esas neuronas ahí desarrolladas.
Vuelvo y repito. Yo les dije que cuando estemos aquí, tenemos una situación donde puede ocurrir que la demanda sea mayor que la oferta agregada o una donde la oferta agregada sea mayor que la demanda agregada. En esas situaciones también el ahorro y la inversión van a estar en desequilibrio. Entonces, repito, la inversión ustedes me la van a colocar del lado donde está la demanda agregada y el ahorro me lo van a colocar del lado donde está la oferta agregada. Entonces, si yo estoy en una situación donde la inversión es mayor que el ahorro, es porque la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, ¿sí? Y si estoy en una situación en la cual el ahorro es mayor que la inversión, es porque la oferta agregada es mayor que la demanda agregada. Entonces voy a poder hacer el mismo análisis que hice en la economía cerrada. Es decir, voy a poder decir lo siguiente, jóvenes queridos. En el mercado de bienes está en equilibrio cuando las entradas son iguales a la salida. Obviamente aquí, oferta y demanda agregada son lo mismo. Recuerde que las entradas representan la inversión, ¿ok? Recuerde que las entradas representan la inversión y la demanda agregada, por tanto, por lo que opera el mismo mecanismo que en economía cerrada. Cuando las entradas son mayores que las salidas, es porque la demanda agregada supera la oferta agregada y entonces nosotros necesitamos, nosotros no, los empresarios, necesitan desacumular existencia para poder cubrir esa demanda y empiezan a aumentar el ingreso, ¿ok? Entonces, ¿cómo es la relación? Siempre que demanda agregada sea mayor a oferta agregada, caen los inventarios y sube el ingreso. ¿Ok? Repito, este ladito que está aquí. ¿Sí? En este ladito que está aquí, recuerden, esta es la demanda agregada, esta es la oferta agregada, la demanda agregada está por encima de la oferta agregada, están desacumulándose los inventarios y hay que aumentar el ingreso. ¿Ok? Vámonos con el otro párrafo. Por el contrario, si las salidas son mayores que las entradas, la oferta agregada es mayor que la demanda agregada. Y los empresarios ven cómo se acumulan las existencias y reducen su ingreso. Entonces, nos volvemos a venir para acá y vemos que, entonces aquí es al revés. Ahora, la oferta agregada, que es la que está representada por la bisectriz, es mayor que la demanda agregada. En ese punto, entonces significa que las salidas son mayores que las entradas, que debemos, aquel empresario se está enfrentando a acumulación de inventario y decide que va a reducir la producción de bienes y servicios, ¿ok? Entonces, repito, al final de cuentas, lo que me interesa es que ustedes tengan muy claro que según la economía a nivel macroeconómico, no son los precios los que equilibran la oferta y la demanda agregada. Eso ocurre en los mercados particulares, en el mundo microeconómico, pero en el mundo macroeconómico, ¿quién se equilibra? ¿Quién se mueve para equilibrar el mercado de bienes y servicios? Es el ingreso. ¿Está claro eso, jóvenes queridos? Sí, profe. Perfecto, no me lo vayan a olvidar. Por supuesto, tiene que haber otra variable que acompañe ese equilibrio, una variable que represente precios relativos que acompañe ese equilibrio, pero estamos todavía lejos para ver eso, ¿ok? Déjeme que esto se vaya, ya yo no sé si darle por aquí o por dónde para que esto se mueva. Ya ustedes ven la pantalla, ¿verdad? ¿O todavía no? Sí, ya, profe. Perfecto. Entonces,
Esto es lo que les acabo de decir de todas las entradas y de las salidas. Ay, Dios mío, yo cuando esto se empieza a poner así blanquito me preocupa. Ya, estoy tratando de bajar. Ok. Está aquí. Listo, no me estoy saltando nada, ya explicamos esto. Ok. Bueno, jóvenes, entonces ahora estamos en capacidad de ver cómo se construye la curva IS. Por fin podemos ver todos los puntos en los cuales el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Pues entonces eso lo hacemos, no nosotros, lo hace el señor John Hitch basándose en lo que es la cruz keynesiana por una parte. Recuérdense que lo que acabamos de ver es que la cruz keynesiana tiene diferentes movimientos de el ingreso y que en todos estos niveles de ingreso la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Estamos claros que esta es la cruz keynesiana, ¿verdad? Entonces, repito, aquí lo que hay es un ejemplo donde estamos en equilibrio en el punto cero, un ejemplo donde vemos cuando aumenta el ingreso, que es porque hay un desplazamiento de la demanda agregada hacia arriba, y que cuando hay una reducción es porque hay un desplazamiento de la demanda agregada hacia la izquierda. Para poder llegar a la construcción de la curva IS, ojo que IS es efectivamente inversión y ahorro, es una curva donde está en el equilibrio en todos los puntos el ahorro y la inversión, es decir, la demanda agregada y la oferta agregada. Lo primero que hace el señor Hitch es que la inversión ahora no es una variable solamente autónoma, sino que hay una parte de la inversión que se determina dentro del modelo y que se determina a través de la relación que tiene la inversión con la tasa de interés. Repito, nosotros sabemos que la inversión tiene una relación inversa con la tasa de interés, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si la tasa de interés, es este punto que está aquí, entonces vamos a tener este nivel de inversión. Que si la tasa de interés baja, vamos a tener este nivel de inversión, y que si la tasa de interés sube, vamos a tener este nivel de inversión. ¿Qué es lo que hace el señor Hitch como aporte importante? Que del lado del eje de las X coloca la variable ingreso y los valores los toma de la aspa keynesiana, y los valores que van en el eje de las Y ahora sí son un precio, pero ese precio es un precio relativo que es la tasa de interés real. Entonces combina la relación de la tasa de interés real con la inversión con el aspa keynesiana y nos dice, bueno, en el punto cero, este va a ser el nivel de ingreso y este va a ser un nivel determinado de tasa de interés. Si aumenta la demanda agregada es porque hubo un aumento de la inversión, y eso solo es posible a una tasa de interés menor, ¿ok? Ya con esos dos puntos fuera suficiente para hacer la recta, pero pudiéramos ver aquí también que entonces, por el contrario, si la demanda de agregada es menor, la inversión también se contrae, y esa inversión se ha contraído a un nivel de tasa de interés más alto. Entonces, simplemente unimos los puntos y nos da la curva IS,
Entonces, aquí tenemos la presentación oficial de la inversión, en la cual va a estar, por un lado, el ingreso, por el otro lado, la tasa de interés real, y todos los puntos que están aquí representan distintos equilibrios en el mercado de bienes, donde la demanda agregada es igual a la oferta agregada o el ahorro es igual a la inversión. Y la ecuación que define a esta IS ahora no es solamente K como multiplicador keynesiano y A como los componentes de autónomo, sino que ahora hay una relación inversa. Esta que está aquí de forma endógena determinada en el modelo, hay una relación inversa entre la tasa de interés y la inversión, ¿ok? Esa relación va a ser obviamente esta B que está aquí. Esa es una forma de verlo. Yo realmente esa fórmula la veo muy directa. Yo prefiero entender la relación de cómo derivar la IS de esta forma que está aquí, porque aquí podemos ver el caso como que un poco más paso a paso y entender mejor cómo se deriva la curva de IS. Pero eso, como ya nos queda un solo minutico, lo vamos a dejar para la clase del lunes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, espero que tengan un excelente fin de semana. Espero que le hagan caso a la profesora y vayan teniendo por allí sus apuntes de la forma que sea que ustedes tomen los apuntes para que vayan asimilando toda la cantidad de elementos que tiene este tema. Al final, profe, ¿usted qué va a preguntar? El examen del tercer parcial va a ser un tercer parcial complicadito porque hay mucho que preguntar y unos ejercicios importantes que hacer que obviamente los vamos a resolver en nuestras clases de preparaduría cuando llegue el momento, ¿sí? Entonces, bueno, no los torturo más por el día de hoy. Que tengan un feliz fin de semana, sobre todo por el tema navideño. Así que un abrazo, Dios mediante, nos vemos el lunes a las 7 de la mañana. Antes de eso, tengo que haberles mandado